Buenos días, tardes, noches, bienvenidos, estimados estudiantes, a esta introducción a la antropología lingüística como una de las ramas de estudio de la antropología sociocultural. En esta clase vamos a tocar tres temas. El primer tema va a ser el lenguaje, la comparación entre el lenguaje humano y el lenguaje animal. Luego veremos lo específico de la comunicación humana y del lenguaje humana y los distintos tipos de lenguajes humanos. Finalmente veremos un tópico central que es el del lenguaje humano como expresión de la cultura. Para hablar en primer lugar sobre el lenguaje animal tenemos que tener claro que todos los animales se comunican si entendemos la comunicación como el acto de transmitir información que influye en la conducta de otro organismo. En la interacción de todas las especies animales se trata de señales consistentes que transmiten información y estas señales son canalizadas a través de uno o varios de los sentidos, la audición, la vista, el olfato, etc. Entre los animales llamados inferiores, la información comunicada puede ser bastante compleja y un ejemplo clásico de este tipo de comunicación es el conocido caso de la danza de las abejas, que por medio de una serie de movimientos estereotipados, una abeja exploradora transmite a otras la dirección y la distancia en la que se localiza un campo de flores que funciona como mina de polen. Y a pesar de esta complejidad comunicacional, hay que tener en cuenta que estas abejas pueden decir mucho sobre dónde están las flores, pero al mismo tiempo no pueden decir mucho respecto a cualquier otra cosa. Este es un elemento muy importante en términos comparativos con el lenguaje humano, como veremos después. De manera similar a las abejas, entonces, podemos decir que los animales usan sonidos y movimientos para comunicar o compartir información. Los cuervos graznan como señal de peligro, los grillos chirrían cuando están listos para aparearse y así hay muchos otros casos. Es importante ahora que veamos, sin embargo, la comunicación en los primates. Estos animales, considerados entre comillas superiores, transmiten mucha más información sobre muchos otros temas a diferencia de los anteriores, como las abejas, los grillos, los cuervos. Los mandriles en la selva constantemente transmiten información entre sí, juntan sus labios, gruñen, determinados tipos de miradas, poses y gritos son partes de su sistema de comunicación. Entre los monos macacos, más de 120 patrones conductuales son usados en la comunicación. Un caso muy importante es el caso de los chimpancés. Son considerados como los que tienen una relación más estrecha con el ser humano y por eso mismo su sistema de comunicación es de gran interés para los cientistas sociales. Los chimpancés de selva exhiben una amplia variedad de conductas de comunicación, utilizan gestos, contacto físico para expresar sentimientos. Por ejemplo, cuando se encuentran viejos amigos chimpancés, estos se besan, se abrazan, se palmean entre sí en la cabeza, descansan su mano en el muslo del otro. Asimismo juegan mucho. Y esto es muy importante porque algunos antropólogos creen que el jugar pudo haber sido una forma importante a través del cual nuestros ancestros prehumanos desarrollaron la capacidad de lenguaje. Además de los gestos, los chimpancés se comunican a través de llamadas. Las llamadas son distintivas. El típico "wa, de los monos puede implicar peligro. Una serie de quejidos suaves puede expresar preocupación, los silbidos comunican la emoción causada por haber comida abundante, gritos y chillidos denotan temor. Ojo nuevamente que a pesar de que puede haber un cambio en la entonación para intensificar el significado de una llamada,
en que varía de peligro a peligro extremo, un chimpancé solo puede señalar un determinado peligro en la presencia inmediata de ese peligro. Las partes de las llamadas no están combinadas en nuevas formas de tal manera que se pueda generar nueva información. Es decir, cada llamado tiene un solo significado. Y esto nuevamente es muy importante al momento de comparar el lenguaje animal con el lenguaje humano. Un caso un tanto particular es el de los chimpancés criados o adiestrados por humanos, ya no en la selva. Estos son capaces de un nivel de comunicación mucho más complejo del que desarrollan los chimpancés de selva. Un caso muy conocido es el de Washoe, una chimpancé de 10 meses de edad que se desarrolló en un medio ambiente totalmente humano. Esta chimpancé, mientras estaba despierta, siempre estaba en compañía de un investigador que le hablaba en el lenguaje norteamericano de señales para sordomudos. Esta chimpancé aprendió rápidamente a responder a la compañía humana, usaba señales, y después de aprender casi 10 de estas señales, empezó a producir una combinación de estas señales. Ponía, por ejemplo, agua y pájaro juntos para significar pato. Y esto es una cosa, digamos, importantísima, sorprendente. Lo mismo otros chimpancés que han sido adiestrados en comunicación simbólica y tienen una capacidad impresionante de comunicación, han demostrado habilidad para aprender símbolos distintos, a combinar símbolos espontáneamente, a conceptualizar, a entender palabras en inglés, a usar signos en el orden correcto. Nuevamente, sin embargo, aunque puedan aprender valores simbólicos previamente asignados, no tenemos evidencias que puedan originar esos signos, crear esos signos, producir esos signos. Tienen un aparato vocal similar al de los humanos, pero no han desarrollado el habla humana. Y esto sugiere que existen importantes diferencias entre el cerebro de los primates y el de los humanos. Veamos ahora, por el contrario, algunas características del lenguaje humano. Este es un sistema de comunicación único, distinto a cualquier otro sistema de comunicación animal, que se manifiesta en 3 formas, o podríamos decir que tiene 3 características fundamentales. La primera es que el lenguaje oral humano posee un número limitado de sonidos. En lenguas excepcionales estos sonidos pueden llegar a ser alrededor de 50, el castellano tiene 30 y pico de sonidos, por ejemplo. Estos sonidos limitados se combinan para referirse a miles de cosas y experiencias diferentes. Entonces, aquí lo importante es que la asociación entre una secuencia significativa de sonidos y lo que se quiere decir es algo puramente convencional. Este animal que ustedes ven aquí puede ser llamado dog, perro, ashku, cane, según si estamos hablando en inglés, español, quichua o italiano, ¿no? La designación, la palabra que nombra al ser, al objeto, en este caso al animal, es absolutamente convencional. La palabra no va unida a la cosa que implica. La capacidad de separar el símbolo vocal de su referente es algo que no existe en los sistemas de comunicación no humano. La capacidad de recombinar sonidos para crear nuevos significados hace del lenguaje humano un sistema de comunicación eficiente y efectivo. Junto a eso tenemos una segunda característica, y es que el lenguaje humano no solo es eficiente, sino que también es infinitamente productivo. Los humanos podemos combinar palabras y sonidos en nuevas palabras significativas que nunca antes habían sido escuchadas o que nunca antes se habían emitido o pronunciado. Los hablantes de cualquier lenguaje humano pueden generar un número casi infinito de oraciones. Y esta capacidad productiva de los lenguajes humanos los hace instrumentos extremadamente flexibles para la comunicación, capaces de transmitir todo tipo de información nueva.
Ahora mismo, para esta clase, yo creé esta oración que les voy a leer y que puede seguirse elaborando casi infinitamente. El árbol que está en la esquina de la calle que se ve al frente y que cruza la avenida tiene hojas de un color especial nunca antes vistas, ya que son el producto de experimentos realizados por biólogos que visitaron el país antes de que caiga la famosa granizada reportada por los periódicos nacionales e internacionales, el mismo día en que ocurrió el atentado en el supermercado que mató a 240 personas, de las cuales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense esta capacidad extraordinaria de producción inédita, permanente que tiene el lenguaje humano. La tercera característica del lenguaje humano muy importante es que podemos transmitir información sobre algo que no está en el medio ambiente inmediato. Nosotros podemos describir cosas que sucedieron en el pasado, que van a suceder, que podrían suceder, cosas que existen solo en la mente, cosas que son hipotéticas, que tal vez nunca sucedan. Esta característica que se llama desplazamiento es lo que nos permite pensar de manera abstracta. Como habíamos visto en el caso de los animales, de los primates, la comunicación es siempre sobre el presente. Una amenaza particular está en un lugar particular, en un determinado y preciso momento. Gracias a esta característica del desplazamiento, el lenguaje humano permite generalizar, categorizar objetos y sucesos como similares o diferentes. Podemos hablar sobre seres particulares como un árbol, pero también podemos hablar de los árboles en general. Y podemos diferenciar a los árboles de los arbustos, de las flores, de los pastos, etc. Entonces, cientos de miles de objetos naturales y fabricados tienen significados para los seres humanos gracias a esta capacidad de desplazamiento. Pasemos al segundo punto que tiene que ver específicamente con el lenguaje, la comunicación humana y los distintos tipos de lenguajes. Hubo un cierto momento en que antropólogos y lingüistas creyeron que los lenguajes humanos contemporáneos se podían clasificar en lenguajes primitivos y civilizados. Mejores, peores, más complejos, menos complejos, inferiores, superiores. Aquí tenemos que tener claro que cada lenguaje humano es un sistema de signos bien definido, infinito en número y con múltiples combinaciones para formar mensajes de acuerdo a reglas definidas, ¿no? Todos los lenguajes humanos entonces tienen la capacidad de categorizar fenómenos en su ambiente natural. Es la capacidad para el pensamiento abstracto, que es una propiedad de todas las lenguas y de todos los sistemas sígnicos humanos, ¿no? Y eso significa que ningún lenguaje limita sus referencias a un fenómeno concreto o individual. Ningún lenguaje puede ser considerado entonces, ningún lenguaje humano puede ser considerado como menos desarrollado que cualquier otro, ni refleja una capacidad mental limitada por parte de sus productores. Todas las lenguas sirven para nombrar el mundo que necesita nombrar un determinado grupo cultural y lingüístico. Entonces, a partir de esta idea o premisa, veremos que hay dos grandes tipos de lenguaje humano: el lenguaje gestual y el lenguaje gráfico. Vamos a decir unas pocas ideas sobre estos dos tipos de lenguaje humano. El lenguaje gestual puede ser el lenguaje gestual verbal, que es el que yo estoy realizando en este momento, en el momento mismo de hablar, que son las palabras, los sonidos, etcétera, con los que explicamos nuestra realidad. Es el lenguaje que estudia la lingüística. Y les voy a mencionar rápidamente cuáles son lo que se llama los niveles de estudio de la lingüística, porque en una futura asignatura de la carrera ustedes lo verán con más detalle. Entonces aquí tenemos dentro del lenguaje verbal la fonética o fonología, que estudia los sonidos, la morfología, que estudia las unidades mínimas de significado y de la formación de palabras, la sintaxis, que es el estudio de la manera en que se interrelacionan las palabras, la semántica, que estudia el significado de las palabras,
y la pragmática, que estudia el uso concreto de la lengua. El lenguaje verbal es un lenguaje gestual porque al momento de emitirlo estamos moviendo labios, lengua, dientes, etc. Es decir, nuestro lenguaje oral, verbal, es un lenguaje gestual. Pero también hay un lenguaje gestual no verbal, que hace referencia a lo que se llama la paralingüística o el paralenguaje, que tiene que ver con estos elementos complementarios del lenguaje verbal, que son los silencios, la entonación que a veces hace característica una forma de hablar de un determinado grupo cultural y lingüístico, el volumen. Hay sociedades donde culturalmente está normado el hablar en un tono o volumen más bajo, en otras más alto. En el caso ecuatoriano se dice que los monos, los costeños hablan muy fuerte y los de la sierra hablan más bajo. Se dice también que los italianos gritan cuando hablan. Otro caso del lenguaje gestual no verbal es el lenguaje kinésico o lenguaje corporal, que puede acompañar al lenguaje verbal. Cuando estamos hablando, movemos manos, cabeza, cejas, etc., pero que también tiene que ver con todo el manejo del cuerpo mismo, ¿no? Que podemos hacer una señal de stop, digamos, cuando alguien se nos acerca, o con nuestro cuerpo podemos manifestar agrados o desagrados. Y muy cercano a la proxémica, que tiene que ver con el manejo del espacio. Hay grupos culturales y lingüísticos donde se permite culturalmente, por ejemplo, que dos jóvenes varones caminen tomados de la mano, lo que en otras culturas puede no ser aceptado, no ser valorado positivamente desde el punto de vista cultural, y sí, por ejemplo, para dos mujeres, ¿no? En fin, entonces ahí tienen ustedes varios ejemplos de lo que compone el lenguaje gestual, tanto verbal como no verbal. En cuanto a los sistemas, a los lenguajes, el lenguaje gráfico, podremos clasificarlo en el lenguaje logográfico y fonográfico. El lenguaje logográfico busca expresar el contenido, el significado de las palabras, mientras el lenguaje fonográfico busca representar los sonidos que producen significados. El lenguaje logográfico entonces puede ser de dos tipos, ¿no? Pictográfico, cuando pretende ser una representación realista de los objetos, y el lenguaje ideográfico, que pretende una representación abstracta y convencional de ideas. Una pictografía entonces pretende, la semiótica dirá que esto también es una construcción, no vamos a entrar en ese detalle, pero una pictografía pretende ser una representación realista de los objetos, de los seres de la realidad, la pintura rupestre, el trabajo de un pintor. La imagen que ustedes están viendo aquí es claramente una pictografía. En cambio, en la ideografía ya tenemos una elaboración más abstracta. Los números son ideogramas, son ideografías, porque representan ideas. Ese número que ustedes ven ahí puede ser leído de diferentes maneras en diferentes lenguas. O signos convencionales como el porcentaje, ¿no? En una investigación que se hizo en los Andes bolivianos, por ejemplo, el concepto de querer, que en quechua se diría munay, ya es en un tipo de escritura ideográfica, tiene una convencionalidad, como esta imagen que proviene de una planta llamada muña y que se lo usa hoy en día convencionalmente para referirse a munay, que es el significado de querer. Pero también la escritura china es altamente ideográfica. Entonces aquí tienen ustedes la diferencia entre pictografía e ideografía. En cambio, en los lenguajes gráficos, en el lenguaje gráfico fonográfico, nos referimos a la escritura alfabética, tal como nosotros la conocemos, que son el cual forman parte del conjunto de las lenguas romances, es decir, las derivadas del latín, como el
el castellano, el italiano, el francés, el rumano, el catalán, etcétera, ¿no? O en general el conjunto de las lenguas llamadas occidentales, como el inglés, el alemán, ¿no? Que se escriben alfabéticamente, cada signo, letra, pretende representar un sonido. Pero también pueden ser fonográficas las escrituras silábicas, como en el caso del Bai, una lengua que se habla en Liberia, en África, o la escritura de los Cherokees de Norteamérica, o el japonés, que tiene un alto grado de escritura silábica. Bien, entonces estos son los dos grandes tipos de lenguaje humano. Veamos ahora esta idea del lenguaje humano como expresión de la cultura. Y la primera idea que es fundamental es que sin lenguaje humano la cultura humana no podría existir. Hay un vínculo estrechísimo entre lenguaje y cultura que se expresa sobre todo en el vocabulario. El vocabulario de todas las culturas está elaborado en relación con lo que es más importante de esa cultura, ¿no? Como decíamos, es lo que cada cultura necesita para expresar su realidad. Los Banum de las Filipinas son una sociedad agrícola y tienen apenas, podríamos decir, apenas 12 palabras separadas para el diagnóstico de una enfermedad. Esa misma sociedad agrícola posee más de 1000 palabras para las plantas de ese medio. Otro ejemplo bastante conocido es el de los esquimales, que a diferencia de nosotros que tenemos una sola palabra, nieve, ellos tienen múltiples palabras para nieve. Una cosa es la nieve cayendo en la tierra, otra cosa es el momento en que está nevando, otra cosa es la nieve flotante, etc. Obviamente aquí hay una estrecha relación entre el vocabulario y la vivencia de las condiciones climáticas para la supervivencia de los esquimales. Entonces, los antropólogos usan el vocabulario como una clave importante para entender la experiencia y la realidad en diferentes culturas. A través del vocabulario se intenta obtener el punto de vista del nativo, y esta perspectiva ha sido usada ampliamente para estudiar el mismo vocabulario de la especie humana. Pongamos un ejemplo. En castellano, para nosotros la palabra hermano significa tanto el hermano del hermano como el hermano de la hermana. Y la palabra hermana para nosotros significa tanto la hermana del hermano como la hermana del hermano. De la hermana, perdón. Esto no funciona así en una lengua, por ejemplo, como el quichua, donde tenemos 4 palabras diferentes: huauqui, turi, pani y ñaña. Huauqui se usa para referirse al hermano de la hermana. Para el hermano del hermano, huauqui. Para referirnos al hermano de la hermana hay otra palabra, turi. Para referirnos a la hermana del hermano se usa pani, y para referirnos a la hermana de la hermana se usa ñaña. ¿Qué importancia tiene esto? Que el término hermano en castellano refleja la similitud de la conducta del hombre hacia hombres y mujeres en la relación familiar. En cambio, en el quichua, los términos huauqui y turi reflejan el hecho de que cada una de estas categorías de personas son tratadas en forma distinta. Un tema muy importante en la mirada del lenguaje humano como expresión de la cultura es la llamada hipótesis Sapir-Whorf. Los antropólogos durante mucho tiempo les interesa comprender las formas en que las categorías gramaticales influyen o no en la percepción de la realidad. Edward Sapir, un lingüista estadounidense, y su discípulo, Benjamin Whorf, investigaron las formas en las que los distintos pueblos ven el universo por medio de sus idiomas. Y ellos se plantearon estas 2 preguntas que las voy a leer textualmente. ¿Los conceptos de tiempo, espacio y materia son dados sustancialmente en la misma forma por la experiencia de todas las personas o están en partes condicionados por la estructura de las lenguas en particular? Y la segunda, ¿existe correspondencia entre los patrones lingüísticos y las normas culturales y conductuales? Para tratar de
de responder a estas preguntas formuladas por Sapir-Whorf, Harry Heuer aplicó esta hipótesis a los navajos, una tribu india de Arizona. Y él encontró que muchos aspectos de la gramática navaja, la conjugación de los verbos activos, el reporte de acciones y acontecimientos, el enmarcamiento de conceptos sustantivos, enfatizan el movimiento y especifica la naturaleza, dirección y estatus de tal movimiento en un detalle bastante importante. Por ejemplo, en castellano nosotros decimos que uno se viste, que uno es joven, que tal persona está transportando un objeto redondo. En navajo esto se diría que uno entra en las ropas, para decir que uno se viste, que uno se mueve casi recientemente, para decir que una persona es joven, o que una persona se mueve manejando un objeto redondo. Esto quiere decir que el lenguaje navajo concibe al universo en movimiento, que la posición es definida como una derivación del movimiento. Esta concepción lingüística del universo se encuentra en muchos otros aspectos de la cultura. Por ejemplo, en la mitología navaja, los dioses y los héroes de esta cultura se mueven de un lugar a otro, buscando en su movimiento la perfección del universo. Entonces aquí tienen ustedes algunos ejemplos de esta estrecha relación entre la forma como se ve el mundo y este se expresa a través del lenguaje. Bien, entonces, como resumen podemos decir que la antropología lingüística es el estudio del lenguaje como un recurso de la cultura y estudia el uso del lenguaje como una práctica cultural. Como les decía, ustedes tendrán en futuro una asignatura específica de antropología lingüística y etnografía de la comunicación, pero es importante ya quedarnos con estas ideas a partir de los tres temas que hemos visto. Entonces, la antropología lingüística es una rama de la antropología fundamental para comprender las culturas humanas y los sentidos que producen los seres humanos en las diferentes culturas. Espero que esta charla introductoria les sirva para comprender esta rama muy importante de la lingüística. Muchas gracias.